sobre el producto antes de que me lo hayan patentado, la patente se puede perder. No sé si han escuchado acerca de eso. O sea, por ejemplo, yo invento lo que les dije ahorita, ladrillos esos para construcción. Y antes de que eso salga, de la patente sea dada, sale un artículo en un periódico o en un programa de televisión, es posible que la patente se pierda. Eso no se puede divulgar, eso es de ultra secreto hasta que usted no tenga la patente. Las universidades buscan patentar productos porque eso les da mucha visibilidad. ¿Cuántas patentes tiene la Remington? Ninguna. En este momento la Facultad de Ingeniería está detrás de 2 patentes de 2 productos. No les puedo contar más, pero desde la Facultad de Ingeniería estamos detrás de 2 patentes con uno de nuestros profes. Y si eso sale, serían las 2 primeras patentes Remington. Les voy a poner un ejemplo a nivel mundial. MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, es una de las universidades más prestigiosas del mundo, pero allá hay patentes las que usted quiera. Colombia es un país que tiene un número bajo de patentes como tal, o sea, de invenciones. Nosotros somos muy de generar productos a partir de, digamos, utilizamos materia prima y la procesamos, pero no somos inventores, no somos muy prolíficos, como dicen por ahí, para hacer invenciones. Entonces, tenemos la propiedad industrial que se patenta y los derechos de autor que se registran. Entonces ahí tenemos 2 diferencias que podrían caer en el parcial dentro de 20 días. Recuerden que dentro de 3 semanas tenemos parcial. Les recuerdo que la próxima semana no tenemos clases, la próxima semana es Semana Santa. Les voy a programar igual el curso del 14 de abril virtual porque no sabemos todavía cuál va a ser la proyección de acuerdo a lo que se viene dando con esta contingencia, para que lo tengamos de esa manera programado. Entonces, lo que nos dice la presentación: invenciones, marcas, eslogan, circuitos integrados y diseños. Miren que ahí no está el tema de software. Lo segundo, o sea, lo que denominamos derechos de autor, se adquieren sobre obras literarias, artísticas, científicas, incluyendo en esta categoría el software. Entonces, de acuerdo a lo que me imagino que Ethan fue el que habló ahorita, no sé, o fue Osvaldo, la propiedad industrial se patenta ante la Superintendencia de Industria y Comercio y los derechos de autor se registran ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que era más o menos el organismo que me imagino estaba hablando ahorita el compañero acerca, que ha tenido en sus manos documentos relacionados a registros de software. Entonces aquí tiene algo. Los derechos sobre la propiedad intelectual se protegen por un tiempo de 10 a 20 años, sobre los derechos de autor mientras dure la vida del mismo, más 80 años más. Aquí hablamos de derechos de autor y eso es una cosa, digamos, como hipotética. O sea, digamos, como les dijera, figurado, porque mire que 80 años, pero Cervantes Saavedra la escribió hace más de 500 años y él seguirá siendo el dueño o el autor intelectual de la obra Don Quijote de la Mancha. La ley 23 de 1982, yo se las voy a compartir, acá la tengo en la pantalla. Listo. La ley 23 de 1982 de 57 páginas es la ley que no me trabaja todo lo relacionado a derechos de autor. La voy a compartir para que la lean. Y en el año 2010 una adición a la ley del año 82 que se llamó la ley Fanny Mickey. No sé, de pronto yo soy más viejito que ustedes. Alguno tiene como un micrófono abierto y se le está oyendo un ruido, no sé quién, para que verifiquen sus micrófonos. ¿Me escuchan? Sí, profe, escucha, profe. Sí, señor. Bueno, ya Sí, apagaron, señor, ya apagaron el ruido. Entonces, ¿alguno sabe quién es Fanny Mickey? Ella no era como una actriz o algo así, era como una artista. Era una artista y una persona muy importante a nivel del teatro colombiano y a raíz, digamos, como homenaje a ella, en el año 2010
hizo una adición a la ley 23 que se llamó a los artistas, intérpretes o ejecutantes de obras y grabaciones audiovisuales, ley Fanny Mickey. Pero básicamente lo que dice es la protección de los derechos de autor. Entonces vamos a continuar por acá. Listo. Entonces, tenemos propiedad intelectual, patentes, digamos, se patentan ante la superintendencia. Los derechos de autor, y ahí donde nos compete software, tienen una particularidad. Tienen, digamos, dos características. ¿Cuáles son? El artículo 12. El autor de una obra protegida tendrá el derecho exclusivo a realizar o de autorizar uno o cualquiera de los siguientes hechos: reproducir la obra, efectuar una traducción, una adaptación, un arreglo o cualquier transformación a la obra. Entonces, la persona que en un momento hizo la traducción de Don Quijote de la Mancha a otros idiomas tuvo que haber pedido permiso a los autores de la obra de los derechos patrimoniales. Enseguida vamos a mirar cuál es la diferencia, porque Cervantes ya se murió hace rato. Entonces no vamos a pedirle a los que están autorizados para reproducir la obra. Entonces, comunicar la obra a público mediante representación, ejecución, radiodifusión o por cualquier otro medio. Entonces tenemos en presente dos cosas. Dentro de los derechos de autor existen dos cosas: los derechos patrimoniales y los derechos morales. Los derechos morales no se pueden ceder. Aquí hay varios casos particulares porque obviamente no son tanto de software sino de otras áreas. Ustedes han visto, conocen a Joey Arroyo, el cantante que se murió hace un tiempo, sí. Diomedes Díaz. Uno de los grandes problemas que se presentó con estos artistas es sobre los derechos patrimoniales. Enseguida vamos a ver qué es, porque las canciones de él, las obras escritas por ellos, de Joey Arroyo, seguirán siendo de esa persona, pero el derecho a explotar económicamente esas obras corresponde a los derechos patrimoniales. Eso sí se pueden ceder. Por ejemplo, yo soy muy famoso, escribí 100 canciones y esas 100 canciones yo le cedo mis derechos patrimoniales a la disquera X. Esa disquera tiene los derechos patrimoniales para explotar lo que yo hice, pero siempre yo seguiré siendo el autor de esas 100 canciones. Y a mí señor, le hago un paréntesis ahí, disculpe. Eso tiene un tiempo límite de vencimiento, ¿cierto? Creo que son 50 años. No. ¿O cuánto? En la diapositiva anterior lo dice y que por eso les dije que es hipotético. Mire lo que dice ahí. La ley dice: los derechos de autor mientras dura la vida del mismo más 80 años. O sea, 80 años después de haberla escrito. Eso es lo que se tiene definido como los derechos de autor. Listo. De 80 años en la ley figura de esa manera. Eso casi que es. Yo siempre hago el ejemplo, de acuerdo a Lewis, que me hace la pregunta. Hago mucho esa semejanza como cuando, venga, quiero hacer un paréntesis. Qué pena con ustedes, pero lo quiero hacer porque me ayuden. El compañero, a ver, aquí está Andrés, Etan, Felipe, los dos Felipe, Jair, Osvaldo, Steven. Si de pronto saben y da señales de vida el compañero Nicolás, le cuentan. Lo que pasa es que creo que yo a todos les he enviado el correo citando y ustedes son muy juiciosos, pero el compañero no, hace 8 días no estuvo en la sesión, hoy tampoco, fue el único que no presentó el parcial, que porque no vio el correo. Entonces me preocupa, no sé si es que el compañero está con mucho trabajo, pero si de pronto alguno es amigo de él, tiene contacto, le cuentan que yo pregunté por él, porque es que no sé qué le pasó algo, no sé. La verdad me parece un poquitico extraño que ya llevamos tres sesiones sin él. Bueno. Profe, qué pena. Ese es el compañero que llega tarde, ¿cierto? El que trabaja como en una empresa de motos. Sí, señor. Profe. Señor. Yo tengo el contacto del hombre y aquí le escribí, le voy a comentar a ver qué. Dile que hace 8 días no estuvo, hoy no estuvo, y
y el parcial, ella me escribió, le dije que yo le hacía el parcial después, pero igual, Listo. ese rato que no lo veo, no me envía trabajos, entonces no va mal, pues eso le Listo, profe. puede ocasionar perder la materia y sería muy triste una materia que no es compleja. Bueno, Claro, listo. sigamos. Entonces, de acuerdo, para seguir hilando y para no perder el hilo de la pregunta de Lewis, son 80 años, es digamos figurativo, en el sentido de que es figurativo porque es en el sentido de que realmente yo lo hago, la analogía, que era lo que les iba a decir. Ustedes han visto las condenas en Estados Unidos, cuando condenan a alguien, un asesino en serie, algo así. Sí. Sí, señor. Entonces, por ejemplo, dicen, a este señor lo condenamos a 85 años más 2 cadenas perpetuas. ¿Qué significa eso? ¿Yo cómo No interpreto sabe eso? nunca, Por eso. porque serían 2 cadenas perpetuas, una cadena perpetua aquí en Colombia son 60 años, ¿cierto? O sea, 2 cadenas perpetuas serían 120, más 80 años, o sea, se va bastante hondo. Entonces, ¿qué sucede? Digamos que es una forma de hacer una analogía a lo que significa más 80 años los derechos de autor. Entonces, continuamos por acá. ¿Qué significa? Entonces, yo puedo reproducir la obra, efectuar una traducción, una adaptación, siempre pidiéndole autorización. Es tan delicado eso de obras literarias. ¿Ustedes se acuerdan de Juanes cuando hizo un concierto al aire libre por ahí por los lados de la avenida Industriales? Hace muchos años. Incluso eso hace más de 15 años. Y hubo una polémica una polémica frente a los derechos de autor porque las canciones que él tocó en ese concierto, digamos que no pagaron Saico Asimpro. Saico Asimpro, digamos, son instituciones que están relacionadas a proteger a la música. Eso es muy delicado. Incluso estaban cobrando hace unos 2 o 3 años, salió una determinación donde si usted ponía música en la tienda del barrio le tocaba pagar Saico Asimpro solo por poner música, por proteger los derechos de autor de las reproducciones que usted estaba haciendo en ese bar, en esa tienda, en esa cervecería, cosas así. Entonces, acá tenemos una afirmación que nos dice: los derechos de autor tienen 2 contenidos, los patrimoniales que se pueden negociar y los morales que son irrenunciables, insistiendo claramente que si yo escribí esta obra literaria, este producto, esta canción, esto que defino como algo artístico, y en este caso software, yo no puedo renunciar a decir que ya yo no soy el autor de esa obra. Si Wilson, por ejemplo Andrés, aquí hay 2 Andrés, me dice yo hice esa canción, no puedo decir al cabo del tiempo que ya no. Entonces Osvaldo dice, yo hice un libro, escribí un libro sobre determinado tema, ciencia ficción, y fue muy famoso. A los 20 años digo, no, ese libro ya no lo escribió Osvaldo, sino que se lo cedí para que otro fuera el autor. Eso no se puede. En cambio, los derechos patrimoniales, que es cuando yo digo, venga, el derecho a que alguien lo reproduzca, vendérselo a una editorial o alguien explote esa obra, yo los puedo ceder. Pero entonces normalmente ustedes han visto que aquí en Colombia somos muy acostumbrados, por ejemplo, a hacer novelas de artistas, la vida de tal personaje, la vida de tal otro. Ese personaje le tienen que pagar derechos de autor sobre lo que van a hacer en esa obra, y él tiene que autorizar que se reproduzca y que se haga algo. Entonces le pueden dar 1.000, 2.000, 3.000 millones para que su vida sea publicada. Si no, si es con fines comerciales, no lo pueden hacer. Eso es un tema bastante delicado. Profe, tocando ese tema, pero por ejemplo, en el caso de los Colmenares, que Netflix hizo una serie sobre ellos, la familia no quería que se realizara esa serie. Lo que pasa es que ellos sí autorizaron la serie. Lo que pasa es que ellos dicen que es diferente, que cuando ya salió la serie le cambiaron cosas frente a los que ellos primero revisaron cómo iba a ser lo que iba a salir. Y cuando salió, ellos dicen que fue diferente a lo que ellos autorizaron que saliera. Pero ellos sí firmaron y ellos les pagaron por eso. Profe,
como pasó, no sé si ustedes escucharon con el bar, que en España eso no lo habían registrado todavía la palabra bar. Ah, sí, yo creo que, yo no le, no, eso lo conté fue en un grupo, el tema Un VAR lo abogado en demandaron, España, un abogado en España llegó y lo registró, y en estos momentos ellos están peleando eso, le tienen que dar una plata larguísima al pero que en lo España. registró, o a la palabra bar le tocaría cambiarla en España de nombre, porque no la podrían utilizar. Eso está en pelea todavía y duro. Sí, lo que pasa es que solo en España, en otros países no, eso salió, yo me leí acerca de eso, es un empresario muy famoso que fue muy avión, muy vivo, y él se dio cuenta y ahí mismo demandó al VAR por la utilización en España del término de asistencia referee, pues el tema como tal, entonces por eso fue, eso de los derechos de autor es algo muy delicado, bastante delicado. Entonces, retomamos, tomando lo que estaban diciendo acá. Derechos patrimoniales se pueden negociar, morales son irrenunciables. Voy a seguir. Este tema es corto. Mire que acá dicen, sobre los derechos morales, el autor tendrá su obra un derecho perpetuo, inalienable e irrenunciable para reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra, o sea, que siempre fue el que la escribió, y en especial para que se indique su nombre o seudónimo. Seudónimo es que mire que hay unos que afiguran como anónimo, con otro alias, el Caliche o Pipe, como usted lo quiera, pero como debe figurar. También a oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de la obra, tales actos pueden causar o acusen perjuicio sonoro a su reputación. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan de Garzón? Que también fue otra serie. Esa serie también fue demandada, casi como dijo el otro compañero, porque dicen que ya no estaban de acuerdo con lo que salió al final en la serie. Pero ellos sí recibieron la plata, la familia de ellos sí recibieron la plata por haber permitido que la vida de este señor Garzón saliera en televisión. A ellos les pagaron. Si no les hubieran pagado, esa obra no hubiera podido ni siquiera salir al aire. Entonces, cuando salieron Los Colmenares en Netflix, cuando salió Garzón, la hermana de Garzón o el hermano a decir que habían deformado lo que iban a presentar, pero ellos sí habían recibido el dinero. Ya que puedan comprobar que se deformó o no, igual la serie la dieron, ¿sí me entiendes? O sea, ya, como dicen por ahí, el daño ya estaba hecho, si es que lo podemos considerar de esa manera. Rey, Señor. ya está por aquí, ya se encuentra con nosotros Nicolás. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. ¿Difícil conectarte bien. o qué? Que es que estabas como perdido. Sí, es que tenía problemas con el computador y apenas vengo a solucionarlo. Hoy que hablé con Andrés, inclusive no sabía que estaban conectados por Hangouts. Yo estaba viendo los correos y me parecía como extraño no haber visto otro correo aparte del que mandaste hace 8 días. No, yo mandé uno anoche, yo anoche mandé uno recordando, si no estoy mal. Ah, bueno, no, pero ese no lo he visto. Y realmente no he visto. Y ya Andrés me escribió, mandó el link y una me conecté. Bueno, entonces seguimos. Entonces otra de las características que tiene, digamos, los derechos morales es a conservar su obra inédita o anónima hasta su fallecimiento o después de él. Como les comenté al principio, hasta 80 años más como tal, pero eso es en términos figurativos, porque realmente por mucho más tiempo. A modificarle antes o después de su publicación, a retirarla de la circulación o suspender cualquier forma de utilización aunque ella hubiera sido autorizada previamente. Yo podría autorizar de acuerdo a lo que encuentre con cualquiera de esas características de mutilación, deformación, que atenten contra, digamos, el guión original, el argumento original de esa obra. Los derechos patrimoniales se pueden negociar, pero los derechos morales no pueden renunciarse a ellos, no pueden ser cedidos. Entonces, entonces si yo les pregunto por un parcial, ¿los derechos patrimoniales se pueden negociar? Sí, claro. Y son los que son los derechos para yo poder divulgar, publicar una obra, respetando obviamente al autor de esa obra. Entonces, aquí quiero mostrarles algo. Incluso
porque realmente eso es lo que significa derechos patrimoniales y derechos de autor. Pero antes de esto voy a mostrarle otra cosa que tengo por acá preparada. Como dijo el compañero ahorita, la que se encarga de todo el proceso de registro de obras literarias artísticas, entre ellas el soporte teológico software, es el Registro Nacional de Derechos de Autor. En el link, que yo les voy a compartir ese link, usted cuando ingresa, él automáticamente lo lleva al link de esa dirección y te dice cuáles son los pasos o te muestra qué es lo que necesito yo para registrar. Si ven Dirección Nacional de Derechos de Autor, están viendo la página, ¿cierto? Sí, señor. Entonces dice, estamos viendo la página. Entonces la Oficina Registro de Dirección de Derechos de Autor presta el servicio gratuito de registro de obras literarias. Entre ellas el soporte de software, que es lo que nos compete a nosotros como de sistemas. Acá dice, trámite de registro de soporte lógico de software. Se debe diligenciar el formato para tal efecto diseñado de la entidad. Consta de una hoja denominada solicitud de inscripción. ¿Y qué debe requerir esos datos? En manera clara y legible, a máquina, sin enmiendas, firmarse en original y remitirse junto a una copia de la obra y los demás documentos requeridos. Si yo descargo estos documentos, bueno, al final de la información encontrará el soporte de cuando voy a registrar software. Los formularios se deben bajar en formato oficio. Si yo le doy aquí, de una vez me los deja bajar, y el formulario en PDF. Incluso si quieren les comparto esos documentos porque les pueden servir, o ustedes los bajan, pero igual yo se los puedo compartir como parte de la documentación de la clase de hoy. Adicionalmente a eso, hay un video, bueno, me disculpan si de pronto es muy lento por el tema de la conectividad hasta ahora, pero me parece importante. Enseguida seguimos con este. A ver si lo abre y me escuchan y me dicen si lo escuchan bien. Sí, ahí se ve bien. Enseguida vamos a mirar los formatos. Si usted hace un software en su casa y ese software lo vende y ese tipo de cosas, es muy interesante que usted pueda registrar ese soporte. Incluso eso tiene unas validaciones del software como tal. Validaciones que me llevan a dar fe de que el software cumple con lo que usted está, digamos, explicando o resumiendo cuando está cargando esa propiedad, digamos, esa autoría de ese software como tal. Pero yo lo copio aquí. Entonces, preparados para la semana de descanso de la próxima semana. Encerraditos. No, Claro, más descanso. Preparado. Sí, es una Semana Santa muy atípica. Bueno, te lo voy a poner acá. En este video les vamos a enseñar cómo registrar un software. Así que vamos a empezar. Eso. Software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora. Hay que tener en cuenta que el derecho de autor no protege las teorías científicas, los métodos matemáticos ni el hardware del ordenador. Para registrar tu software debes tener Material auxiliar. Es un documento en PDF donde se especifica de manera descriptiva y detallada el manejo del programa a registrar. programa de computador. Dicho elemento es conocido como código fuente o lenguaje binario de programación, el cual contiene toda la información del software. Este debe ser adjuntado en un archivo RAR o zip, teniendo en cuenta que la contraseña no debe ir porque es motivo de devolución. Descripción de la obra. En este requisito debes adjuntar en PDF o en Word de forma detallada de qué trata tu creación. Puedes excederte más de los 300 caracteres. Para los videojuegos es importante saber que este se compone de distintos archivos que están protegidos de una manera diferente por el derecho de autor, ya que tienen música, ilustraciones, guiones, etc. Por ello, si deseas registrar un videojuego en el registro del software, solamente debes adjuntar el código fuente del mismo. Por eso vamos a enseñarte las dos formas en cómo hacer el registro
registro de tu software. En físico, debes dirigirte a la sede de la DNDA que queda en la calle 28, número 13 a 15, piso 17, o si estás fuera de la ciudad, puedes enviar por medio de un correo certificado el formulario de registro de tu obra con un soporte digital, ya sea en CD, DVD o USB. En línea. Es a través de nuestro sitio web www.derechodeautor.gov.co. Es más rápido, fácil y sencillo. Además, el registro en línea es la mejor opción. Por eso te enseñaré a detalle cómo registrar tu software. Debes ingresar a www.derechodeautor.gov.co. Luego dar clic aquí donde dice registro de obras. Si eres usuario nuevo, dale clic aquí y diligencia el formulario que se despliega. Entre más completos sean los datos, mejor. Revisa que no haya ningún error para evitarte devoluciones del trámite. Si eres usuario antiguo, dale clic aquí. Se abrirá la página www.registroenlinea.gov.co. Ahí debes ingresar el usuario y contraseña que pusiste en el formulario de usuario nuevo. En la parte izquierda de la pantalla podrás ver los tipos de obras que se pueden registrar ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Dale clic donde dice Software. Los pasos que aquí salen son los generales. Debemos leer atentamente lo que se nos solicita. Ahora haz clic en Iniciar. Te aparecerán los datos del solicitante, pero ten en cuenta la parte donde dice representación calidad representante, ya que aparecen varias opciones. En nombre propio, en representación de menor de edad, en representación de persona jurídica y en representación de persona natural. En nombre propio. Selecciona esta opción si eres el creador de la obra que vas a registrar. No debes adjuntar nada. En representación de menor de edad. Selecciona esta opción si el creador de la obra es un menor de edad y tú eres uno de sus padres o su representante legal, y adjunta el registro civil del menor. En representación de persona jurídica, debes escoger esta opción si está representando una empresa, adjuntando el certificado de existencia y la representación legal. En representación de persona natural, selecciona esta opción si una persona te dio el poder o la autorización para registrar su obra, para lo cual debes adjuntar el poder o la autorización firmada. No es necesario que esté autenticada. Una vez escogida una de estas opciones, debes dar clic en Continúe al paso 2. En este segundo paso, se deben incluir en el formulario los datos del autor o autores y productor o productores que han intervenido en la creación de la obra. En el primer ítem, autor o autores, debes tener todos los datos, comenzando por la cédula de ciudadanía. Recuerda darle clic sobre la lupa luego de poner el número de cédula, ya que esta persona puede estar en nuestra base de datos y así no repetirás información. Podrás escribir la cantidad de autores que hayan intervenido en el software. Para ingresarlos solo debes dar clic en Ingresar autor cuantas veces sean necesarias. Posteriormente, en datos del productor o productores, debes adjuntar la información de las personas que se encargaron de la coordinación y que tienen la responsabilidad en la elaboración del software. En tipo de personas puedes seleccionar entre persona natural y persona jurídica. Después de tener los campos requeridos completamente diligenciados, debemos darle clic en Continúe al paso 3. En el paso 3 nos encontraremos con los datos de la obra, los cuales son obligatorios para continuar con el registro. Donde dice título de la obra, debes escribir el título de la misma manera que aparece en el archivo que vas a adjuntar. Por ejemplo, si el archivo aparece con el título Andrómeda, asimismo lo debes escribir en el formulario, sin agregarle o quitarle ninguna palabra, signo, símbolo o número, ya que al hacerlo es motivo de devolución. En el espacio de descripción de la obra se puede escribir lo siguiente: este soporte lógico es usado para la base de datos de una institución pública. Permite controlar el manejo del listado de los estudiantes, las matrículas, fechas y formas de pago, el aula virtual y facturación de ingresos y egresos. En año de creación debes poner el año en el que finalizaste la obra. Posteriormente debemos seleccionar si es una obra inédita o editada. En el ítem carácter de la obra debemos ser muy claros con la información que llenemos. En el numeral 1 por participación de autores salen 3 opciones. La obra individual es producida por una sola persona natural. La obra en colaboración es producida conjuntamente por 2 o más personas naturales, cuyos aportes no pueden ser separados. Y la obra colectiva es producida por un grupo de autores por iniciativa y bajo la orientación de una persona natural o jurídica que la coordina, divulga y publica bajo su nombre. En el numeral 2, por su origen, salen 2 opciones: obra originaria y obra derivada. La obra originaria es aquella que sale de tu intelecto e imaginación, y la obra derivada es aquella que surgió de otra obra. Por ejemplo, compuse una canción basada en el libro Crónica de una muerte anunciada. En el numeral 3, por la forma en que se da a conocer el autor, salen 4 opciones:
La obra anónima es aquella donde el autor no quiere ser nombrado. La obra póstuma es aquella que se dio a conocer después de la muerte del autor. Si seleccionas dicha opción, debes adjuntar en un solo archivo al final del registro el certificado de función y registro civil de nacimiento de quien está registrando la obra. ¿Por qué el registro civil de nacimiento? Porque debe existir un parentesco entre el autor y la persona que está solicitando el registro de esta obra. La obra seudónima es aquella obra que el autor quiere que se conozca su autoría con el nombre de su seudónimo y no con el nombre que aparece en su cédula. Si selecciona esta opción, se debe realizar con antelación una escritura pública en la notaría donde se tiene el registro civil en la cual se constituye el seudónimo. En el numeral 4, por su forma de elaboración, salen 3 opciones. Obra por encargo. Es cuando se realizó la obra bajo un contrato de prestación de servicios. Si selecciona esta opción, debe adjuntar el contrato donde se constate esta opción. Funcionario público en ejercicio de sus funciones. Si escoge esta opción, debe adjuntar el certificado laboral de la entidad que conste las funciones o el contrato donde se especifiquen cuáles son sus funciones en esa entidad. Donde dice elementos de soporte lógico, debemos seleccionar entre material auxiliar, programa de computador, descripción de la obra. Recuerda lo dicho en los primeros minutos de este video. Antes de seguir con el proceso de registro. Donde dice transferencia de derechos, selecciona la palabra sí en caso de que hubiera cedido los derechos patrimoniales sobre tu obra a otra persona natural o jurídica. Si seleccionas esta opción, debes adjuntar el contrato de cesión de derechos. En la parte que dice adjunte los archivos que se relacionan a continuación, debes seleccionar y subir los archivos que se solicitan según la información que se llenó en el formulario anteriormente diligenciado. Haz clic en finalizar el registro. Aparecerá el formulario como lo verán los funcionarios de la DNDA. Por favor, verifica que todos los datos estén correctos y dale clic en aceptar datos. Se abrirá una nueva página donde sale un número de radicado. Eso quiere decir que tu obra ya se radicó ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Solo debes esperar 15 días hábiles para que tu solicitud sea revisada. Si cumples con los requisitos establecidos, obtendrás el registro de derecho de autor de tu obra, el cual puedes descargar ingresando nuevamente al registro en línea. Exacto. En cambio, si tu solicitud de registro no cumple con los requisitos establecidos, en la misma cuenta aparecerá el enunciado solicitud de vuelta y al correo que dejaste registrado llegará la explicación de dicha evolución. Y no te preocupes si aparece en trámite, eso quiere decir que debes esperar los 15 días hábiles. Bueno, nosotros queremos aprovechar esta oportunidad. Bueno, si se observan todas las variables que tiene un registro de una obra literaria. Entonces miren, yo les voy a poner un ejemplo como tal. Nosotros en educación a distancia tenemos y en virtual tenemos lo que llaman los módulos. O sea, un módulo es un documento, digamos, que tienen los estudiantes de esa modalidad, que es como un libro adicional, que tiene actividades, que tiene contenidos. Los profesores tienen que ceder los derechos a la universidad porque se llama cesión de derechos, porque el dueño de ese material es la universidad, porque la universidad te está pagando para que construyas un material para la institución. Eso de los derechos de autor es un tema bastante delicado. Por eso les quería mostrar, aquí están, voy a mirar si los formatos los descargó, acá están. Entonces miren que la página que dice el video es esta: Dirección Nacional, registro en línea, pasos para hacer la inscripción de software, datos del solicitante, datos del autor, datos de la obra y transferencia de archivos. Si yo inicio, empieza a pedirme los datos necesarios para poderlo hacer. Debo de registrarme y acá está uno de los formularios como tal que yo puedo utilizar para inscribir soporte lógico software en la oficina de registro. Es un documento, digamos, relativamente sencillo. Yo se los voy a compartir como parte, digamos, de la... Si de pronto alguno construye un software o conoce a alguien que puede basarse en el video, entrar a las direcciones que ya les compartí para que haga todo el procedimiento como tal. Sería pues muy interesante si uno conocer todo el proceso, porque esto hace parte del curso de Derecho Informático. Yo les voy a grabar entonces y ahorita se
se lo termino la sesión, les envío el link y adicionalmente el link del video de la clase y los formatos y las presentaciones que estamos utilizando. Bueno, entonces aquí sigo. Entonces aquí están los dos links. Este archivo también se los voy a regalar, que tiene la dirección de registros de software, que es la página que les mostré ahorita, donde está toda la información acerca, en este caso para nosotros todo lo de software es gratuito. Obviamente tengo que cancelar el envío si es correo urbano o correo nacional. La obra literaria, formulario de registro de software, me va a llevar al mismo lugar que ya les había mostrado ahorita. Listo. Entonces va a cerrar acá, va a cerrar acá y va a cerrar acá. Va a seguir por acá. Ustedes han visto esto, este símbolo copyright, la C, es algo que se utiliza mucho a nivel de derechos de autor, que lo que nos dice es que alguien es el dueño de algo, pero cuando lo encuentran al revés se llama copyleft, concepto establecido por el movimiento GNU, acrónimo de GNU no es Unix, líder de Linux, que se refiere a un método para hacer software libre o de código abierto, que exige que todas las versiones del mismo sean también libres. Significa que cuando yo comparto algo bajo código libre, sí tiene que seguir siguiendo libre. No puedo, digamos, económicamente beneficiarme de lo que construya a partir de software libre. Entonces por eso se llama izquierdos de autor. Incluso aquí yo tengo algo donde me muestra la diferencia entre freeware, shareware, adware y software libre. El shareware y el adware son variantes del freeware. El shareware se distribuye con limitaciones, lo que llamamos software demo, software de demostración, software que son triales por determinado tiempo. Y el adware es software gratuito pero que tiene publicidad. Entonces aquí voy a cerrar acá y les voy a mostrar una guía de un movimiento que se llama Creative Commons. Creative Commons es un movimiento a nivel mundial que lo que busca es, digamos, evitar ese engorroso papel de derechos de autor o de la C como copyright. Este es el mapa, yo sé que no se ve muy bien porque es muy grande, el mapa copy de Creative Commons. Por ejemplo, nuestro material de módulos trabaja bajo licencia Creative Commons Colombia. Y acá nos dice la ruta. Si ustedes encuentran un mapa al principio de un módulo, les voy a mostrar un módulo Remington para que hagamos la analogía. Voy a buscar un módulo Remington para que hagamos la analogía frente al... Listo. Miren, este es un módulo de educación a distancia. Es un PDF. En virtualidad ya tiene también otros elementos como son OVAs, objetos virtuales. Voy a minimizarlo más. Este lo escribió Joel Faris, profesora que deben de conocer, ¿cierto? Y miren acá, derechos reservados. Si ven, en donde dice derechos reservados, sale la CC, BY, NC y SA. Si yo me voy al mapa de Creative Commons, o sea, esa obra literaria cómo puede ser reproducida, me dice, es Creative Commons. BY. Entonces, ¿qué dice ese mapa? Dice, bueno, voy a empezar desde el principio porque para poderlo. Comencemos. ¿Está de acuerdo que otras personas puedan copiar y distribuir tus contenidos sin tener que pedir permiso cada vez antes de usarlo? Entonces sí. Entonces si no, entonces ya es Creative. O sea, ya no es CC, sino copyright. Si no necesito pedir permiso, entonces, y quiero que otras personas lo puedan manipular, modificar y adaptar los contenidos cuando los... Sí, sí, además quiero que los contenidos sigan teniendo la misma licencia que elegiste al principio. Sí, sí, además quiero que otras personas puedan ganar dinero con la obra derivada. Sí, entonces mire que le pongo este símbolo. ¿Qué significa acá?
que puedo reproducirlo, le puedo hacer cambios, pero no puedo ganar dinero. Entonces utiliza la licencia de atribución no comercial y compartir igual, que es nuestros módulos no se pueden vender. Miren que acá aparece que no se pueden vender. O sea, se pueden mantener originales, pero no se pueden vender. Si alguien lo quiere vender, tiene que irse bajo otra categoría del mapa Creative Commons. Creative Commons, yo les voy a compartir todo esto. Miren, acá está toda la ruta como una especie de algoritmo. ¿Quieres que otras personas puedan manipular, modificar contenidos? No. ¿Quiere otras personas puedan ganar dinero con el uso de tus contenidos? No. Entonces, y no lo pueden modificar. En cambio, el de nosotros sí se podría modificar. No. Si quiero ganar dinero, utilizan la licencia Creative Commons de esta forma. Si yo quiero que otras personas lo puedan manipular, modificar, pero el contenido no siga la misma licencia, o sea, que cambie de licencia, pero a la vez quiero ganar dinero, es de esta forma, utiliza licencia de atribución. Pero si no quiero que ganen, va por este lado. O sea, este es el árbol Creative Commons completo. Entonces, esto me está preguntando qué es Creative Commons. Es aquí. Tengo un documento que es un Creative Commons. ¿Qué es la Creative Commons? Es una organización no gubernamental sin fines de ánimo de lucro que busca restablecer un equilibrio entre los derechos de autor, las industrias culturales y el acceso público a las obras intelectuales. O sea, lo que hace es como una intermediación entre los autores y los que quieren reproducir, para evitar que cada que yo vaya a reproducir algo tenga que pedirle permiso al autor. O sea, es como una especie de, digamos, de conciliador. ¿Dónde nació? Nació en 2001 en Estados Unidos y comenzó a 2000 con oficina en San Francisco. Ya Colombia tiene Creative Commons hace un tiempo. ¿Qué es una licencia? Entonces, una licencia, ¿qué es ustedes una licencia como tal? Un instrumento legal, es un negocio entre una persona que produce un software, en este caso, o produce una obra, y el que lo va, digamos, a explotar, o el que lo va a utilizar. Si se puede, qué se puede hacer y qué no se puede hacer con esa obra intelectual. Entonces, ¿qué hizo Creative Commons? Un sistema de licencias para que la selección de estas condiciones de uso sobre las obras esté al alcance de los creadores del público en general, para evitar esa vuelta que hay que dar cada que yo iba a reproducir una obra literaria como tal o una obra en general. La CC, que es lo que llamamos todos los derechos reservados, que garantiza el derecho de autor por defecto. Creative Commons invita a los autores a decidir estratégicamente qué derechos quiere que se reserve o liberar su obra intelectual. Entonces, miren, todos los derechos reservados, algunos derechos reservados como es Creative Commons, y ningún derecho reservado, que es dominio público. Esos son los simbolitos que me representan. Por eso es como está en la mitad la CC de algunos derechos reservados. Y aquí dice que ese tipo de obras se pueden licenciar bajo Creative Commons. Entonces, en caso especial, el software Creative reutiliza la licencia GPL para la Fundación de Software Libre. Y aquí está pues cómo hago para obtener una licencia Creative Commons. Yo me puedo meter de acuerdo al idioma que lo necesite. Y aquí dice cómo la vas a hacer. Este es un ejemplo de Argentina de cómo hacer Creative Commons, licenciar Creative Commons para Argentina. Bueno, aquí ya les había mostrado la ley de derechos de autor. Profe, qué pena con usted, tengo una pregunta. Osvaldo. Sí, señor. Que, por ejemplo, yo voy a utilizar una imagen que yo encuentro en internet. Una imagen para mi logo o una imagen para mi fondo en el software. ¿Yo cómo sé que esa foto que yo estoy descargando, que está en un blog o que está por ahí en alguna parte, tiene alguna restricción? Le voy a dar una sugerencia. Utilice bancos de imágenes libres para evitar que lo vayan a demandar. ¿Sí me entienden? Sí, señor. Sí, o sea, pilas. No puedes utilizar cualquier foto, incluso si vos ojo, es diferente cuando yo utilizo redes sociales, cuando utilizo ese tipo de cosas. Cuando voy a utilizar una imagen, que la voy a utilizar con fines publicitarios o comerciales, tengo que tener mucho cuidado sobre eso.
incluso, yo les voy a poner el ejemplo Remington. ¿Quiénes han viajado en la línea B del metro? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Hubo un tiempo que cuando usted se bajaba en la estación San Antonio del metro para dirigirse hacia el centro, o sea, hacia Parque Berrío, usted bajando las escalas había un afiche muy grande Remington y una imagen de un niño de pequeña edad, muy bonita, pues de un niño de esos, o sea, un niño pues muy lindito, de ojiazul, todo. Consultando con la comunicadora social, esa imagen la tuvieron que comprar en un banco de imágenes en Estados Unidos, o sea, porque no pudieron utilizar otro tipo de imágenes. Eso es muy delicado, el manejo de imágenes. Entonces, sugerencia, Osvaldo, es que busques bancos de imágenes libres para utilizar en algo que es, si vas a explotarlo comercialmente, porque puedes incurrir en problemas, porque vos le tomas una foto a alguien y esa persona, o al menos que esa persona te autorice la utilización de tu imagen en esa campaña publicitaria o en ese logo, porque si no te pueden demandar. ¿No se dieron cuenta que hubo un logo ahí similar a un mundial, a la Federación Colombiana, algo así? Eso lo pueden demandar. O la otra vez que Shakira la demandaron porque una parte de la canción tenía tonos parecidos a las de otra canción. O sea, es muy delicado el tema, digamos, de derechos de autor frente a obras de ese tipo. Entonces la sugerencia es no utilizar ese tipo de cosas. ¿Listo, Osvaldo? Hola. Sí, profe, muchas gracias por la aclaración. Sí, es bueno tenerlo en cuenta porque después me demandan y yo no sabía. Este es otro... Es que hace poquito, es que estoy desarrollando un proyecto con la profesora Piedad y ella me vio una imagen y me dijo eso, me aclaró eso, que mucho cuidado con las imágenes, que los derechos del autor. Entonces, pues yo quería saber cómo, en cierto modo, yo de dónde puedo tener imágenes, cosas de que uno no pueda, cosas de que uno no se vea en líos. Es bueno, ahí en internet, por ejemplo, creo que Flickr, Flickr, te maneja imágenes, banco de imágenes libres que usted puede utilizar con cualquier fin. Busquen en internet que pueden encontrar bancos de imágenes de muchas formas. Acá hay otro archivito que se llama derechos de autor, conflicto o creación de cultura. También se los voy a compartir. Les voy a compartir también la edición que se le hizo a la ley Fanny Mickey. Me parece importante. Profe, una consulta. De igual manera, esos bancos de imágenes sí dan la garantía de que todas las imágenes sean libres. Que por eso se llaman bancos de imágenes. Por error o algo así. Por eso se llaman bancos de imágenes libres, sí. Eso te da la garantía de que esa imagen la puedes usar. Incluso cuando vos le vas a Google, si es uno que utiliza Google a diario, 2 o 3 o 4 veces o más, y vos buscas imágenes, muchas de esas imágenes te advierten acerca de el dueño de esa imagen. O aparecen ya con un logo en marca de agua para evitar de que usted lo utilice. Exacto, o sea, la protección. Esas marcas de agua son muy utilizadas por los autores para evitar, porque si alguien se la roba o le hace un print screen o hace una toma con una cámara de alta resolución, esa marca de agua te está mostrando que si alguien es el dueño. Acá les voy a compartir también un documento que se llama La singular protección de programas de computador o software por parte de la propiedad intelectual. Me parece también importante, que tiene que ver con jurídica, para que lo leen una chequeada. El software como objeto de protección de derechos de autor. Una definición de software como tal. Y en lo que nosotros nos compete, obviamente nosotros no, si fuéramos a crear un hardware, eso sería derechos de autor o propiedad industrial. Propiedad industrial, porque sería un diseño, un circuito, algo parecido, como lo dijimos ahorita. Bueno. Preguntas. ¿Cómo le fue con el trabajo ¿Cómo le fue con el trabajo relacionado a las leyes en los diferentes países de Latinoamérica? Escucho.
Profe, yo creo que bien en cuanto a que pude encontrar, digamos, las normas y sobre todo entender que la norma colombiana tiene un gran avance con respecto a otros países. De hecho, la norma más clara para mí fue la de Colombia y la de Chile. De hecho, la de Chile data de 1993. Es una norma con apenas 4 artículos y que ahorita espera una reforma, pero es una norma que desde esa época ya tenía claridad sobre el tema de delito informático, y la colombiana que definitivamente es muy completa en comparación de las otras. Por ejemplo, la más terrible que me pareció fue la de Argentina. Profe, y a propósito, no te he enviado el archivo, apenas lo voy a hacer. Por favor, para que quedemos al día. Tenemos parcial dentro de 20 días, o sea, el día 21 de abril, para que toda esta matemática que estamos viendo la podamos utilizar para el examen. Yo les voy a mandar el material al final de la clase. ¿Quién más? No sé, Nicolás, Jair, Andrés que está muy callado hoy. Profe. Señor. Con relación a la regulación... Felipe, ¿Sí? Mi hermano, qué pena, discúlpame un momento. Profe, yo soy el que estaba conversando. Andrés Felipe. Por eso, pero es que hay dos Andrés Felipe, Acosta y el otro. Ah. Entonces yo estoy hablando okay, de Acosta. Yo estoy hablando Pérez. de Acosta, que no lo he escuchado. Andrés Felipe Pérez es el que se hace adelante siempre, en la primera fila. Ese profe, sí. Y creo que hay otro que se llama Michael, creo que es Michael o Steven. Sí, Michael Steven. Que es el que tampoco lo he escuchado hoy. No les veo la cara, pero me acuerdo de ustedes. Tengo buena memoria. Bueno, a ver, cuénteme pues como qué más apreciaciones tienen acerca de la legislación. Profe, con relación a este tema que acabamos de ver, ¿eso es un estándar a nivel mundial o eso solo lo que vivimos hoy es a nivel de Colombia? Lo que hablamos hoy nivel Colombia, pero en general los derechos de autor a nivel mundial son muy parecidos, a diferencia del derecho informático como tal para legislar los delitos informáticos. Digamos que el tema de derechos de autor sí es muy estándar en este caso. Sí tiene mucho estándar a diferencia de los otros países. O sea, lo de derecho moral, derecho patrimonial, sí es algo que es muy universal. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, señores, por hoy dejamos acá. Espero y aspiro que obviamente el 14 de abril que nos volvemos a ver en clase, yo creo que será por este medio, porque yo creo que la medida se nos va a alargar un poquito por temas de seguridad para evitar los contagios. Hoy salió la ley digamos el decreto donde estamos ya en estado de mitigación, que significa que ya no sabemos quién es el que está infectado, ni conocemos el origen del que realmente infectó a otro. Entonces lo más seguro es que el 14 nos volvamos a ver por acá, el 21 si no estoy seguro. Igual el 21 el parcial se los voy a enviar de la misma forma pero con menos tiempo. Mucha atención cuando les envíe el correo con el parcial del 21 de abril. No se duerman, que ya 2 supletorios ya sí es una cosa más difícil, para que estén atentos. Yo les voy a enviar como lo estoy haciendo cada que termino clase para no dejarme coger el día, les voy a enviar inmediatamente termino los documentos de hoy y automáticamente les envío los links de la clase de hoy, donde si usted quiere recordar o volver a escucharme o volver como a mirar cosas, lo puede hacer con los links que yo le envío. Listo. Entonces nos vemos dentro de 8 días, muchachos. Dentro de 15, perdón, dentro de 15 días. Y que descansen mucho. Listo. Bueno, pues, que estén bien. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. Hasta luego. Igual para todos. Chao. Pronto, profe, muchas gracias. Feliz noche a todos. Hasta luego. Suerte, Waldo.